Bueno, antes que nada, buenas noches para todos, gracias por venir, tanto a los padres, comisión directiva, a cada uno de los chicos que se hicieron presentes y por supuesto a los jugadores que tenemos acá, exjugadores algunos, que se brindaron para un poco charlar acerca de su historia dentro de la institución y para que ustedes también puedan conocer, estoy seguro que los han visto, por ahí los profes que tienen en las divisiones inferiores, a Luciano, Diego, a Daniel, el Lungo, que está en primera, y también lo tenemos a Pablo Álvarez, que se sumó también a esta charla para contar un poquito la experiencia. La idea es que ellos puedan charlar con ustedes y que también ustedes se animen a preguntarles cómo han sido sus inicios. Nosotros desde este lado vamos a hacer alguna pregunta como para poder entablar la charla, pero lo nutritivo de esto es que ustedes puedan preguntar, que se animen, no hay ningún problema, para que, quede una enseñanza más sobre la historia del club, sobre las cosas que han pasado, los títulos que se han conseguido, y ya nos vamos a meter en eso. Antes le cedo la palabra a Matías, el presidente, que va a darle la bienvenida. Hola, buenas noches a todos. También, como un poco sumado a lo de Joaquín, agradecerle a la gente de la comisión, a los padres que se acercaron, a ustedes que están presentes. Y como decía Joaquín, hoy es un lindo momento para compartir en el mes del aniversario de nuestro club. Tenemos acá los campeones que han ganado muchos títulos, que son los que le han dado, los jugadores, los que han dado el significado a nuestra historia, a nuestras estrellas. Hoy los tenemos acá, ellos van a contar su experiencia, qué es lo que es ser jugador de Colón, qué es lo que es ser técnico, y todo lo referido al club. Es para que ustedes también hoy están en inferiores y en algún momento van a estar en el lugar de ellos. Dios quiere también podamos seguir sumando estrellas y haciendo a nuestro club cada vez más grande. Así que se lo dejo a ellos para que le cuenten su experiencia y le puedan consultar lo que ustedes quieran. Sí. Gracias, Mati. Para romper el hielo, voy a preguntarle algo muy sencillo. Quiero que me digan uno por uno, ¿cuántos títulos tienen con la camiseta de Colón? Si quieren contar un poquito. Buenas noches a todos. Yo tengo 6 títulos en primera y tengo 2 títulos en reserva. Buenas noches, espero que anden todos muy bien. Yo tengo 2 títulos en la primera de Colón. Buenas noches, ¿cómo va? En la primera 4 títulos y en reserva, junto con Luciano, 2 títulos. Buenas noches. Yo tengo 6 títulos con Colón. Muy lindo, un orgullo muy grande. Bien. Todos sabemos que la aspiración de cualquier jugador de fútbol, el momento de patear la primera pelota, es justamente conseguir títulos, ganar. Creo que es por lo que uno se prepara y compite. Pero un poco la idea de la charla es también contar lo que hay detrás de todo eso. Hoy han cambiado un montón de cosas respecto a la formación del fútbol. Tenemos acá y podemos dar fe, los chicos pueden hacerlo, del trabajo, la organización que hay en el fútbol formativo. Y por ahí un poco contrastar lo que pasaba antes, cuáles eran por ahí las falencias o qué tenían que hacer ustedes por ahí para aprender. Y quiero preguntarles justamente cómo fueron los inicios de cada uno de ustedes, si nos quieren contar una pequeña reflexión de cuando empezaron a jugar al fútbol, cuáles eran los principales desafíos que por ahí ustedes tenían que afrontar, ¿no? Para entrenarse, para formarse. Yo como soy profe también les sé contar a los chicos por ahí que yo tuve su edad, que también cometí errores que cometen ellos, cometí también, tuve muchas situaciones que ellos la están viviendo ahora, ¿tá? Yo arranqué el Babi, yo jugué en Campeadores, en Villa María. Inferiores no hice prácticamente, sí vine a jugar un año acá a Colón, bien, que acá las inferiores antes se formaban con chicos de varias edades, bien, no era como ahora que por ahí tenemos las 6 categorías, que eso es algo muy bueno para el club, que cada uno juegue en su categoría. Y yo después tuve un tiempo que no jugué al fútbol, yo hacía vóley, yo jugaba al vóley también en Villa María. Y en el 2005 yo vuelvo al club con los planteles de reserva y de primera. Vengo acá simplemente porque quería jugar al fútbol, porque me habían llamado. Pero yo venía ya de un año sin jugar. Bien, entonces yo arranqué a entrenar con todo el esfuerzo que eso
que eso requería no falte nunca entrenar, que eso yo también lo recalco, pero ahí es algo que me caracterizó a mí o lo tiene que caracterizar a todo jugador de fútbol. Bien, tuve la suerte de mis primeros años en reserva jugarlo y ganar un campeonato, ganar el bicampeonato, que lo cuento porque fue mucho esfuerzo. Gran plantel teníamos en reserva, ¿por qué? Porque en primera, la primera Colón era muy competitiva. Bien, venían muchos jugadores de jerarquía. Bien, entonces siempre te tocaba arrancar de abajo. Entonces, como bien lo dije, arrancamos en reserva, tuvimos una reserva competitiva que se logró ganar y por suerte me tocó dar mis primeros pasos en primera en el 2006. Obviamente arranqué del banco, arranqué no jugando, arranqué jugando 1 minuto, 5 minutos o nunca. Me toca venir a entrenar y el domingo no jugar, bien, pero yo sabía que era parte de un esfuerzo. Sí, mi cabeza que me decía, yo quiero jugar, si no juego no voy más. Pero bueno, ahí está, en donde es la cabeza del jugador y de la ayuda de su familia, de los padres, en donde hay que ser terco, hay que venir a entrenar, aunque juegue 5 minutos, aunque juegue todo el partido, o aunque no me citen o no me toque jugarlo. Yo le pedí al entrenador, en ese momento estaba Mario Pero, si me acuerdo, que él me llevaba al banco primero y no jugaba. Y yo le dije, mira, quiero jugar, poneme en reserva. Y él nunca me quiso poner en reserva porque él me tenía dentro del plantel de primera. Entonces, yo tenía 2 opciones. O venía a entrenar y agachaba la cabeza y me forzaba, o dejaba de jugar. Bien, o cambio de club. Y bueno, uno fue terco, siguió entrenando. Como siempre yo le digo a los chicos que tengo en la categoría, nivélense con los jugadores que se exigen, nivélense con los jugadores que quieren más. Bien, entonces yo hice eso, me nivelé con jugadores que habían ganado campeonatos, jugadores que no faltan de entrenar, escuchaba a los jugadores. No es por nada, pero yo les cuento lo que yo por ahí me pasó y lo que hacía. Sí he cometido errores también, pero creo que todo eso dio su fruto. Que el día de hoy los puedo contar, por ejemplo, estar acá y contárselo a ustedes. Y lo vuelvo a repetir, yo tuve su edad y también me gustaba quedarme en mi casa a jugar o quedarme en el barrio a jugar con mis amigos, pero yo sabía que tenía una responsabilidad, que hasta la hora tenía que entrenar, que si yo decidí jugar al fútbol tenía que tomar esa responsabilidad y bueno, como recién lo dije, dio sus frutos y ya estoy los últimos años y no sé si el último año del fútbol. Así que disfrutándolo como en el primer día. Bien, fue un resumen más o menos de lo que fueron los inicios míos en el fútbol. Acá en el club, ¿no? Mira quién es la pregunta. ¿Qué pregunta? Respóndelo. Bueno, ¿qué se siente? Acá el amigo, ¿cómo es tu nombre? Aaron. Pregunta, ¿qué se siente salir campeón con Colón? Creo que salir campeón ya es una satisfacción muy grande, ¿sí? Es por ahí, relacionándolo con lo que dijo Luciano, es un broche a todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio que hace el jugador. Creo que es a lo que uno en algún momento aspira y espere que le llegue. Cada vez que llegue, si en alguna vez le toca, disfrútelo y aprovechelo al máximo porque no se sale campeón todos los días. El fútbol es tan ingrato que por ahí si no sos campeón parece que no hiciste nada y son muy poquitos los que salen campeón. Entonces, si en algún momento le toca, que disfrútelo al máximo. Y salir campeón con Colón, en lo personal, a mí Colón me ha marcado un poco a fuego, como quien dice, por todas las emociones y todas las cosas que he vivido acá. Creo que de los 4 debo ser el único o el que menos tiempo pasó acá como jugador. Y después a lo mejor de 20, 25 años que uno estuvo como jugador, sigue sintiendo ese cariño de la gente, de los compañeros, como el primer día. Entonces, me ha tocado salir campeón una vez más en otro club y creo que lo mejor que me pasó en mi etapa como jugador fue haber estado primero acá en Colón y después coronar con algún título. Eso es lo que para mí es salir campeón y salir campeón con Colón.
No sé si alguno quiere responder. Sí, es algo muy bueno. Primero el detalle de que Luciano jugaba al vóley y no lo sabíamos. Miren lo que nos perdimos. Miren lo que, ¿no? Ahí va cerrando un poco la historia Ahí. futbolística. Y no, nada, yo soy oriundo de Villanueva, entonces yo jugué al Babi en el Porvenir, viví la vuelta ahí del club, pero bueno, empecé como todos, de chiquito, entrenando. Creo que a todos este deporte nos apasiona, entonces lo hacemos con mucha pasión, que es lo principal. Uno lo tiene que llevar adentro, le tiene que gustar, porque si no, no, es imposible hacerlo. Después vienen las cosas grandes, llegar a primera, como todos me imagino quieren. Pero bueno, todo eso va paso a paso, pero lo principal es disfrutar, llevarle bien, ser compañeros, ser amigos. Yo creo que la pregunta del nene, de Aarón, es algo fantástico salir campeón, pero no es todo lo que te deja salir campeón. Lo que te deja, para mí, ¿no? En algo personal, principalmente es esto. Ellos son mis amigos, entonces, y tengo más amigos del fútbol. Así que los títulos obviamente son lindos, se disfrutan, pero lo principal del fútbol es hacer amigos, es jugarlo, es divertirse. Para mí, las anécdotas que yo tengo como jugador de fútbol no son solamente de salir campeón o el último partido de ganar la final. Todo ese trayecto que yo pasé, ya sea en el Babi, en inferiores y al llegar a primero, cuando llegué al club, son anécdotas que me quedan para toda la vida. Y si a mí me preguntan de algún campeonato, no lo recuerdo mucho. Lo que sí recuerdo mucho son anécdotas, vivencias con ellos. Así que obviamente que apuntamos todos a salir campeón y a llegar a primera, que son los objetivos. Pero disfruten mucho del fútbol, jueguen lo más que puedan, porque es lo más lindo que hay. Pablo, en tu caso, ¿cómo fue tu historia, tu inicio por ahí con el club, las vivencias? Bueno, en mi caso, yo empecé las inferiores cuando se hacía, siempre hice todas las inferiores acá en el club. Cuando apenas llegué, habré tenido 8 años, jugaba en cancha chica como jugaban hoy los chicos de infanto, bueno, pues, chango mío, Joaquín. Y después ya pasamos a las inferiores en cancha grande, que jugábamos 2 categorías, 84-85. Teníamos como técnico en un momento a la Peque Esquivel, al Gatti Giraudo. Gatti Giraudo lo tuvimos por un tiempo largo como técnico. Viajábamos a los otros pueblos en el colectivo de la municipalidad, que esas eran experiencias para nosotros, salir, cruzar Villa María. Eran cuestiones que, más allá del fútbol, como dijo el Lungo, hoy con muchos chicos que a lo mejor dejaron, nos seguimos cruzando, nos saludamos, no sé, y te acordás de aquella vivencia en aquellos tiempos, tampoco son tan viejos, ¿no? Pero muchas cosas, muchas historias, es el tema. Sí. No, bueno, por ejemplo, íbamos a jugar a Cielo Pélico y no había ruta. Era en Guadalajara. Bueno, y después me tocó, en un momento, bueno, se unen los dos clubes acá en Arroyo Cabral, quedó como defensor, hicimos las inferiores en defensores, después volvimos en el 2001 de vuelta con las inferiores de Colón, ya me tocaba ser citado a lo mejor en reserva, en el banco de reserva, y bueno, y así ya después en el 2002, a ver, para que hago memoria, sí, 2002 me toca debutar. Y bueno, y después fui alternando, tuve años que jugaba
partidos titulares, otros suplentes, pero bueno, nunca he dejado de venir a entrenar, siempre se fue entrenando, como dijo Luciano. Y bueno, después en el 2005, como dijo, me tocó jugar antes, en el 2004 jugué varios partidos en primera, en 2005 vinieron muchos jugadores. En ese 2005 teníamos una reserva muy buena, ganamos primer campeonato, segundo campeonato. La primera salió subcampeón el primero, campeón el segundo. Bueno, y ahí después vinieron un par de años muy buenos para Colón, en los que nos tocaba jugar en momentos, en otros momentos no, pero siempre viniendo a entrenar, siempre con las ganas de querer jugar. Así que bueno, y después me tocó me tocó entrar, ganar el campeonato y bueno, ya sentarme en primera. Exactamente. Si repasamos lo que estuvieron contando los chicos, destacamos las vivencias, primero que nada, las historias, las amistades, el grupo y otra cosa, el esfuerzo. Y ahora quiero preguntarles, para que los chicos también lo tengan en cuenta, ¿cómo aprendieron ustedes a jugar al fútbol? Porque es cierto que antes no había la disponibilidad ni siquiera de tener inferiores. Hoy en el club contamos con infanto juvenil, contamos con inferiores y demás, pero eso no siempre fue así, ¿no? La verdad que eran momentos por ahí complejos. Entonces, preguntarles, ¿qué hacían ustedes para aprender, para mejorar? Porque no se jugaba solamente el fútbol en el club, sino que también afuera, ¿no? Bueno, como aprender, siempre uno aprende hasta el último día que entrena, que termine de jugar, siempre se aprende de todo, ¿bien? Yo, por ejemplo, siempre me fijaba en lo más grande, en los referentes del plantel. Bien, a mí me tocó, como bien dijo Pablo, y yo lo dije la primera vez, en el 2005 Colón tenía un plantel muy bueno, muy bueno. ¿Qué más? Quedaban afuera jugadores en la primera a veces, porque entraban 18, digamos, en la planilla y quedaban afuera jugadores. Por eso teníamos una reserva prácticamente del club competitiva. Y eso te hacía mirar el de arriba. Bien, yo llegué acá a Colón y Colón era el protagonista en los campeonatos. Siempre se hablaba de Colón. Bueno, mi viejo era de Colón, mi familia de Colón. Y yo siempre venía a la cancha y estaba atrás del arco, como están algunos de ustedes. Yo terminaba de jugar la reserva y me iba atrás del arco también, no les miento. Pistola estaba con el bombo allá y yo me iba con ellos. Ay, a lo mejor no se acuerda, pero yo estaba allá atrás cantando como lo hacen ustedes. Lo he hecho un montón de veces. Y yo miraba el de primera. Cuando ganaban los clásicos, cuando jugaban, que la gente le decía, dale, qué bueno, mira, juega este, juega aquel. Y dentro de mi cabeza yo quería estar ahí, siempre quise estar ahí. Y los entrenamientos acá en reserva primero, te lo pueden decir ellos, eran partidos, ¿no? No es que nos cagamos patas, perdón por la palabra, pero eran partidos el jueves. Se notaba que la reserva quería jugar a ganar el jueves y la primera quería ganar la reserva y así nos nivelamos. Y vuelvo a lo que le dije la primera vez, es nivelarse al jugador que tiene al frente. Bien, querer sacarle el puesto, esa competencia sana al que tengo al frente. Y aparte, vos también le exigís a tu compañero para que también mejore. Bien, entonces creo que eso existió, creo que yo siempre lo tuve presente eso. Pude aprender de esa forma, de mirar al que estaba arriba mío y aprender. Obviamente no copiar, porque yo no quería a lo mejor ser como, no sé, el Colorado Ari, poner el que jugaba en ese tiempo. Pero yo veía que él hacíamos pasada, iba primero. Salimos a entrenar, salió primero. Era el capitán de la equipo. Entonces yo decía, y algo bueno tiene, entonces rescatar lo bueno y lo malo de cada uno para formarte vos como jugador y como persona, obviamente. Bien, y ellos también estaban arriba nuestro. Lo que pasa es que nosotros lo escuchamos mucho, te decían, che, no va a querer salir el sábado, y nosotros lo miramos con cara de miedo y anda, sale un sábado. Sale un sábado y era el primero que te venía a buscar, ni el técnico, ni los dirigentes, nadie. Iba el jugador el primero y te decían, che, saliste, y vos lo mirabas así y decís, no salí. Bien, pero es verdad, ¿tá? Y me ha pasado, bien, entonces creo que esa responsabilidad y esa formación es lo que vale. Bien, más allá si juega bien el fútbol, si en inferior hace 200 goles, o si soy el mejor arquero, o soy el mejor defensor,
creo que la formación esa es muy importante. No copiar, sino observar. Observar y siempre tomar lo bueno y lo malo de cada uno. Bien, porque acá todos tenemos lo bueno y creo que tenemos más cosas malas que buenas. Por eso yo siempre digo que seguimos aprendiendo. Yo sigo aprendiendo como jugador, todavía me queda poco todavía como jugador y ahora estoy empezando como profe, entonces soy como viejo en el fútbol y soy nuevo de profe. Bien. Yo cuando pienso eso digo, es algo loco, porque te dicen, tenés 37 años y sos viejo, y después sos profe, che, qué joven que sos para ser profe. Y bueno, es así el deporte, por eso aprovechenlo, aprovechen las buenas, aprendan de las malas, bien. Yo acá en Colón tuve una etapa muy buena, y después tuve una etapa que nos tocó remar, que nos tocó quedar afuera, que nos tocó no clasificar, y acá estuvimos entrenando, defendiendo la camiseta y ahora, gracias a Dios, después de 15 años, el año pasado pudimos lograr 2 campeonatos, que más allá de eso, mi análisis de esta edad es el esfuerzo, ¿bien? De no bajar los brazos nunca, porque yo puedo haber dicho, tantas cosas malas en el club, dejo, me quedo en mi casa, me quedo con mi familia, me quedo con mi hija y bueno. Me encanta venir al club, disfruto de venir al club y hasta el último día que pueda correr y defender los colores lo voy a seguir haciendo. Bueno, había preguntado de qué aprendíamos, de dónde aprendíamos. ¿Dónde creen ustedes que fue por ahí el primer aprendizaje respecto al fútbol, la primera enseñanza? ¿Dónde creen que la tuvieron? En la calle. Creo que por ahí... Que yo también, bueno, como dice Luciano, ya hace un par de años que soy profe y que noto, mejor, no es que lo de antes era mejor que lo de ahora o viceversa. Yo hoy veo, por la infancia por ahí que tuvo uno o que tuvimos hace años atrás, que antes el club y jugar a la pelota era lo único que teníamos. Uno se levantaba, iba a mí en mi pueblo, bueno, yo soy de La Juntura, un pueblo de 2.000 habitantes y mi casa está al frente de la cancha del club. Entonces uno se levantaba y agarraba la pelota y se cruzaba la cancha. En este caso no podremos porque el Eduardo no dejaría, pero bueno, en ese momento nos dejaban entrar a la cancha. Y uno salía del colegio y agarraba la bici, la pelota y se iba a la cancha, si no era la cancha, en alguna canchita, y seguías jugando. Y después llegaba la hora del entrenamiento, te ibas a entrenar, salías de ahí, seguías jugando. Por ahí la realidad de hoy, creo que a lo mejor acá en el pueblo no se ve tanto, pero en la ciudad sí que son muy pocos los tiempos, o los niños tienen los tiempos limitados de ser niños, de jugar, de improvisar, de crear y de todo eso. Nosotros, bueno, yo, en mi caso, yo aprendí jugando y yendo al club y andando en la calle. No es tampoco que vivía en la calle, pero creo que antes teníamos un poco más de libertad y esos espacios o esos momentos de uno salía del colegio y tenía 3 o 4 horas libres, las usaba para jugar. Hoy a lo mejor con un montón de cosas que hay, videojuegos, play, teléfono. Creo que hoy los chicos en ese rato libre por ahí están en una generación que ese tiempo lo utiliza por otra cosa. Vos lo repetís, no digo que esté mal o lo que hacíamos nosotros está bien, pero creo que son realidades diferentes. Yo, la verdad, la infancia que me tocó a mí en mi pueblo fue de jugar y creo que ahí uno aprende, no aprende solamente lo futbolístico, sino que aprende un montón de valores y otras cosas que como el respeto, el compromiso, la dedicación, que no digo que hoy los chicos no lo tengan, pero por ahí cuesta más en caminar y que vengan a entrenar y que sean responsables. Por ahí a la primera de cambio me quedo en mi casa. Entonces creo que
que uno, bueno, yo me he criado así, es un poco lo que trato de transmitir cuando me toca ser profe, y inculcarle a los chicos el compromiso, la dedicación y las obligaciones. Ya se lo he dicho un par de veces, nadie los obliga a estar acá, porque nadie va a buscar a alguien a la casa y lo trae obligado, pero una vez que estoy acá sí tengo obligaciones que cumplir. Creo que por ahí pasan las cosas y bueno, eso es por ahí a lo que uno, poco respondiendo a tu pregunta, uno antes me parece que jugaba más que ahora, o jugaba diferente. Por ahí teníamos alguna pregunta. Acá. Vamos por partes. Pregunta. ¿Vos, maestro? ¿Pregunta? ¿Qué se siente jugar o haber jugado en el mejor club de ahora? Bueno, Maxi, a ver, jugar en Colón es muy lindo. Salir campeón en Colón es más lindo todavía. A ver, me ha tocado en algunos momentos perder algunos clásicos y por eso cuando los ganamos y más así como se jugó el otro día bajo la lluvia, así que lo ganamos así sobre la hora, es muy lindo. Cuando hizo el gol él, más lindo todavía. Ahí vamos a llegar a esa. ¿Hay otra pregunta por acá? ¿Cómo en el Club Colón? Bueno, más o menos lo agradecí, pero bueno, el Lungo todavía no lo respondió, ahí está. Bueno, yo vine de grande, yo estaba mirando ahí los chicos que vinieron en la Traffic, bueno, a mí me tocó venir de afuera también de Villanueva y créanme que me quedé, vine como ellos así, me quedé 12 años jugando en el club y bueno, aparte me quedé a vivir todo. Es algo muy lindo, algo que se lleva muy adentro, que bueno, que a mí me atrapó y que me gustó del primer día estar acá en Colón. Es una institución muy grande, ustedes no se imaginan, cuando vayan creciendo van a ver lo grande que es la institución en la liga. Es muy común verlo, pero esto que está acá atrás no es adorno, ¿no? Son títulos que se han conseguido con esfuerzo. Esto se ha conseguido, sí. No solamente nosotros, ¿no? Ya viene de antes, eso del primer día Colón, yo creo que se ha creado para esto, para ser grande. Y eso es algo que siempre tienen que mantenerlo ustedes. Ahí lo mencionaba un poco Pablo y estoy seguro que acá los chicos van a tener muchas preguntas para hacer, pero hay un acontecimiento que vivieron los cuatro que tiene que ver con el último partido del 2009, con el gol de Diego. Quiero que me cuenten, bueno, cómo lo vivieron cada uno de su lugar y qué significó para ustedes eso después de, bueno, también lo mencionamos, haber perdido una final unos años atrás con el clásico rival. Le cedo la palabra a Diego, que nos cuente, tipo sin cassette, cómo fue ese momento primero que te toca entrar y después el momento del gol. Bueno, la situación, la verdad que, bueno, vuelvo a decir, como el club, creo que ese momento y ese gol también me marcó mucho. Futbolísticamente fue lo más importante que hice y que me pasó. Pero bueno, arrancando desde cómo llegué al club, que no lo dije, ya que voy a aprovechar que está Eduardo ahí. Yo estaba estudiando en Villa María y bueno, y quería empezar a jugar en la liga. Y mi cuñado trabajaba en la balanza con Eduardo. Y un día pasa una Traffic y bueno, y mi cuñado le pregunta a Eduardo de quién era la Traffic. Entonces Eduardo le dice, esos son los jugadores de Rivadavia, que los vienen a buscar, los llevan a entrenar y los traen. Entonces mi cuñado le dice a Eduardo, bueno, yo tengo mi cuñado que quiere empezar a jugar. Y entonces Eduardo le dice, bueno, pero que venga a Colón, no vaya a Rivadavia. que venga en la otra. Entonces, bueno, así yo llego al club. Ese momento, yo cuando llego, en la pretemporada me golpeo la rodilla.
y estoy casi un mes y medio sin jugar. Primero que no me conocía nadie y a eso le sumo que me lesiono en la pretemporada, entonces como que un poco también haciendo referencia a lo que decía Luciano, esto de ser perseverante y más allá de lo que te toca, seguir y bueno, yo tenía claro que quería jugar acá. Entonces bueno, arranqué a jugar medio casi ya después de 3 o 4 fechas en reserva y bueno, de a poco fui haciéndome un lugar hasta llegar a ir al banco a primera, que también en un plantel súper importante, un plantel que ya venía ganando y bueno, en ese momento, cuando llegamos a la final, no sé Leo cómo será ahora, pero en ese tiempo los cambios los hacía muy tarde. Para el que le tocaba hasta al banco, por ahí después de los 40 hacía algún cambio. Entonces uno en la semana, si te tocaba jugar, sabía que jugabas buena parte del partido, y si tocaba ir al banco, había que esperar, había que tener paciencia. En ese domingo hace el primer cambio a los 30 minutos. Sí, segundo tiempo, fuera de por ahí de lo que venía haciendo. Bueno, me toca entrar y bueno, era un partido, no una final, sino la última fecha del torneo, donde Rivadavia había llegado puntero y nosotros en el segundo lugar. Entonces Rivadavia con el empate iba a ser lo que fuimos nosotros, y si nosotros ganamos éramos los campeones. Y bueno, el partido se fue, bueno, fueron pasando los minutos, nosotros nos quedamos con uno menos, y bueno, estaba todo para que el rival se llevara el premio. Y bueno, en una jugada colectiva, ¿sí?, donde yo no participo, ¿sí?, yo voy desde el medio desde la mitad de la cancha hacia el área, ¿sí?, a lo que me había dicho el entrenador que tenía que hacer, ¿sí? Por ahí Pablo recién me carga y dice que estabas ahí, bueno, pero había que estar ahí. Y bueno, entonces Josecito desborda, bueno, hace una jugada ahí con el Diego Gaveta, un desborde, un centro, y bueno, yo estaba en el punto penal y el Diego va al primer palo, la pelota pasa y bueno, y me quedó a mí. Y bueno, después yo controlo, hago el gol, y era tanta la alegría que tenía, tanta la euforia de haber convertido, ya quedaba poco tiempo, y por ahí sabíamos que un gol cerraba el partido para cualquiera de los dos. Yo hago el gol y salgo corriendo, pero salgo corriendo para la tribuna de Rivadavia. Y ahí cuando me doy cuenta, me vuelvo, y el señor el que me agarra, y bueno, ahí hacemos una montonera de todos festejando. Y bueno, y después pasaron poquitos minutos y ya terminó el partido, y bueno, y ahí el festejo, y bueno, más allá de que uno le toca estar ahí, creo que era un premio a todo el plantel, a todo el equipo. Como nos toca a nosotros festejar, también uno tenía mucho nerviosismo, sabía que si las cosas no eran así como fueron, nos tocó correr un campeonato desde atrás, siempre por ahí en cada fecha, en las últimas fechas, esperando que el rival ganara y se terminara todo, y que llegáramos a la última fecha ya ellos consagrados. Pero bueno, no fue así. Pero bueno, más allá de eso, creo que ese gol le pone la frutilla al postre, pero fue mucho el esfuerzo de todos. Yo considero que hay jugadores mucho más importantes que yo. Ahí hablamos, tenemos el Dani con 6 títulos, el Pablo 4, el Luciano 4,
6. Entonces, pero bueno, me tocó estar a mí. Creo que eso después también uno, después de que pasó tantos años, que la gente lo recuerde, para uno es gratificante. Creo que el cariño que hoy la gente, no solamente conmigo, sino con todos, creo que el que ha pasado alguna vez por acá siempre va a volver y siempre va a tener lindos recuerdos. Yo después en todo este tiempo no volví como jugador porque cuando no estuve acá cerca, pero siempre me hice un tiempito para venir a la cancha, para venir a ver los clásicos. Me tocó venir en momentos no tan lindos, ¿sí? Como la pérdida de un compañero. Entonces uno siempre está cerca, más allá de la distancia y de lo que sea. Creo que Colón es eso, te atrapa. El que alguna vez pasó por acá, le puede pasar como a mí, que yo fui y volví, o como el Lungo, que se quedó para siempre. Entonces, creo que Colón es eso. Y bueno, y ese domingo creo que fue para todos algo que marcó no solamente lo que pasó en ese partido, sino lo que fue el torneo y que ese trofeo haya quedado de este lado es muy importante. Y yo lo vi del banco, así que con más razón, porque el cambio salgo yo y entra él, así que creo que lo mejor que hice en muchos años. Fue una locura. Recuerdo, bueno, el cambio, obviamente que fue ofensivo, salvo yo que era defensor, y entré en un delantero para tratar de hacer el gol y ganar el partido, porque era lo único que nos servía en ese momento. Y bueno, cuando entra la pelota, no me acuerdo, sé que me metí dentro de la cancha, nos metimos todos, nos echaron, bueno, pero fue una locura. Aparte, bueno, como decía Joaquín, veníamos de perder una final que también hay que contarle las pérdidas, pero después de haber logrado eso, fue lo máximo. Yo creo que con Colón fue algo muy bueno. Obviamente que todos los títulos se disfrutan, pero ese obviamente, ganarle al rival de toda la vida, fue algo muy lindo. No, de la final, a ver, mucho no la tengo, a veces la recuerdo y me paso videos para ver de vuelta cómo había sido el gol, pero bueno, muy contento, al igual que el Daniel, me tocó estar en esa que dijo él, y haberle ganado ese partido fue un desahogo y fue salir de vuelta. Uno que es del pueblo y lo siente, no que le costaba salir, pero sí venía con esa mochila, esa espina del campeonato ese, y bueno, fue como una liberación. Cuando él hace el gol y cuando terminó el partido tan cerquita que él le hace el gol, fue espectacular, fue muy, muy lindo, muy satisfactorio. Es difícil poder explicarlo, pero fue muy lindo ese partido. Después hemos tenido otras victorias importantes, pero como esa es difícil que se repita. Porque además venía de varios títulos y después de eso llega porque es provincial y el título de 2010. Sí. Ahora hacemos, si quieren, un salpicadito de preguntas para que hagan así de esta manera cerramos. Ahí algo final. Yo tenía un compañero, un poco también que el fútbol no te trae solamente amistades de compañeros y rivales, sino que por ahí engloba todo. Yo tenía un compañero en el profesorado que era hincha de Rivadavia, que ahí el otro día los mandé a los chicos a preguntarle una cosa, y nosotros en la semana, bueno, no hicimos ninguna apuesta, por supuesto nos cargamos, y entonces él me dice, bueno, si sale campeón Colombo me tenés que regalar algo.
Y bueno, entonces yo digo, pero vos vas a aceptar algo de Colón. Y me dice, no, bueno, no sé, fíjate qué me vas a regalar. Claro. Entonces yo le regalé los botines. Entonces los botines de ese gol Mirá. y de ese título los tiene un hincha de Rivadavia. Para que también vea que la amistad por ahí supera Claro, algunas cosas. supera todo eso. Yo te los mandé a los chicos a preguntarle al profe Andrés si todavía tenía el regalo que yo le había hecho. Y me dice que sí, que lo tiene guardado. Así que miren si las coincidencias del fútbol. ¿Cuántos años jugaron cada uno? Bueno, yo todavía sigo jugando. Ya me queda poco, me queda tranquilo. Ya me voy. Yo arranqué en 2005 hasta el día de la fecha. Yo en Colón, 2009 y 2010. Pero bueno, mucho tiempo antes jugué en Matorrales, en Colazo. A mí me pasó que el club de mi pueblo, en el año 96, cuando yo tenía 10 años, se fundió, ¿sí? Y desapareció. Y volvió recién en el 2013. Entonces yo desde el 97 empecé a andar así como también un poco lo que decía el Lungo con los chicos de la Trafi. Hacía pueblos vecinos hasta que, bueno, cuando llego a Villa María a estudiar, hacía 2 años que no jugaba. Y bueno, y de ahí volví a retomar acá en Colón y después, bueno, me fui. En el 2013 volvió el club de mi pueblo, así que volví a jugar ahí. Y bueno, jugué hasta 2018. Pero sí, 15, 20 años. Bueno, en mi caso yo empecé a jugar en el 2002 y en el 2020 dejé de jugar. 2020. Bueno, yo debuté en Alem, me acuerdo el año, tuve la suerte de jugar 20 años en primera y acá en Colón jugué más de 10, 12 años, hasta los 36, 37, así que me saqué las ganas. Pregunta por acá. ¿Qué se siente que cuando metas goles te aplaudan o cuando ganen alguna copa? Yo esa pregunta no te la puedo responder. Yo tampoco. Pablo, hemos hecho casi nada de goles, se lo vamos a dar al goleador. ¿Qué se siente? Y también un poco repetimos lo que dijimos recién. Creo que uno entrena y trabaja y se sacrifica para mejorar y para que algún domingo te toque convertir, y es una satisfacción muy grande por el gol, después por ahí si es con triunfo. Creo que no solamente que convierte se siente gratificado, se siente bien, sino todo el equipo. Sí, bueno, más que una pregunta, le quería pedir a ustedes que le cuenten a los chicos lo que fue la participación del Campeonato Provincial 2010, que se termina jugando la final en el Estadio Córdoba, en el que hoy se llama Mario Alberto Kempes. Estos chicos jugaron el Campeonato Provincial y llegan a la final a jugar en Córdoba. Bueno, quiero que ustedes lo cuenten así un poco, cómo se prepararon, cómo llegaron, cómo fue el campeonato. Bueno, el provincial fue en el 2010. Nosotros venimos a salir campeón en el 2009. Y bueno, y se clasifica, se gana la plaza, digamos, para poder jugar el torneo provincial, que en ese tiempo jugar un provincial era como jugar un torneo federal hoy en día. Era muy competitivo, era muy costoso para el club también. Se mantuvo el plantel, se potenció el plantel y bueno, entramos al provincial, tuvimos una muy buena preparación, un equipazo teníamos, pero el equipo tenía que demostrar dentro de la cancha, como siempre lo digo, vos podés tener los mejores nombres, los mejores jugadores, pero si no demostras no ganas, no sirve nada. Y bueno, tuvimos la suerte de llegar a la final, y más suerte todavía es que la semifinal y la final se jugaban en el Estadio Córdoba, que hoy es el Kempes. Entonces era una gran motivación
poder jugar en un estadio que vos ves jugar en la tele a los jugadores profesionales. Yo no recuerdo bien la edad que tenía, pero tenía 20 y algo de años, era chango, tenía mis primeras armas en primera. Yo en el 2009-2010 fue cuando realmente me gané el puesto, porque los otros años yo salí campeón, compartí plantel, pero yo jugaba en primera, pero todavía no era el jugador de primera. Bien, entonces para mí fue un gran campeonato, desde todo, lo compartí mucho con mi familia, así que creo que va a quedar siempre en el recuerdo, más allá que no se ganó la Copa, pero bueno, como dijo Lungo, la medalla y el trofeo es algo aparte, algo lindo, levantarlo, tenerlo para la foto, pero nos quedaron muchas andanzas, muchas cosas por contar que hasta el día de hoy, si nos juntamos a comer un asado, las seguimos recordando. Bien, no solo los jugadores, sino los hinchas. Lo podrán escuchar de sus padres, de sus familiares que también han ido al estadio, que era muy lindo ver a la cantidad de gente de Colón que fue, y cuando vos veis de la cancha se veía una manchita así en el estadio, entonces vos tomás dimensión de lo grande que era la cancha, bien, porque ha habido muchísima gente acá de Cabral, de Villa María, la zona, fue a apoyar el club, pero bueno, creo que nos quedó la espina de no haber logrado el campeonato, pero como experiencia fue una de las mejores en lo que me tocó vivir dentro del fútbol acá en esta institución en Colón, así que tengo los mejores recuerdos, porque después jugamos en Provincial Man en el 2012 y bueno, no pudimos llegar a la final, pero no se sintió, digamos, igual. Creo que esa fue una experiencia muy buena para mí. Sí, a mí me tocó ya más afianzado, ¿no? Con 30 y pico de años y bueno, sabiendo un montón de cosas, obviamente, más que Luciano, sabiendo que era la última final que podía jugar, con 31, 32 años, que no se iba a repetir. Eso, desde el primer momento que yo estuve en el Kempes, eso algo personal, ¿no? Sabía que no iba a volver a estar, así que era eso la oportunidad. Lamentablemente, bueno, no se dio el título, pero fue una de las grandes alegrías que me tocó vivir, llegar hasta la final. Obviamente, perderla no fue algo también que no fue grato y no es grato y fue algo que te queda para toda la vida. Pero haber llegado y que te lo reconozcan, porque esa vuelta a Cabral fue muy linda, mucha gente nos recibió. Eso fue algo muy bueno, muy maravilloso, en que la gente se dé cuenta con la dimensión de haber llegado a esa final, de haber jugado allá en el Kempes encima. Yo creo que el hincha eso lo disfrutó, obviamente más que nosotros. Yo no lo disfruté, no me acuerdo, era estar concentrado en el partido, pero la gente, yo lo noté muy bien, lo disfrutó al máximo, se sigue acordando, lo vivió con anécdotas miles, así que queda en el recuerdo, en el gran recuerdo y en el buen recuerdo del club, ¿no? Bien, vamos con alguna de las últimas para ir cerrando. Acá tengo 2 por 1, hacemos. ¿Cómo se sintió jugar en el Kempes? Ahí la misma dice. Bueno, ahí comentaba. Ahí por acá. ¿Qué se siente que te fiche Club Colón? ¿Y acá? ¿Cómo se siente jugar en la primera? ¿Tan ansioso? Ya le va a tocar a usted también. No sé si quieren agregar algo más respecto a lo de los chicos. Acá. ¿Jugaron en algún otro en otro club que Colón? Y sí, ¿en cuántos? ¿En qué otros clubes jugaron y en cuántos? Bueno, yo salí de Alem, hice todo inferior ahí en Alem, debuté en primera, jugué, bueno, tuve la suerte de salir campeón ahí, después jugué en Argentino y en Argentino jugué en Unión y de ahí Unión me van a buscar de
de Colón. El que me trae el presidente de ahora, con el papá, Matías Celcini. Matías Celcini era chiquito, como ustedes. Con el papá fueron los que me trajeron al club. Pablo. Jugué en Ticino y en Perdices también, pero la mayor parte de los años jugué en Colón. Yo jugué en Colón, en Matorrales, el 9 de julio de la Juntura, que es la Liga Independiente, y jugué 6 meses, aunque no lo crean, en la CR de Ushuaia, en la Liga Usubiense de fútbol. Un poquito bien todavía. Frío, hermano. Y nieve. Mucho frío. Bueno, yo jugué acá en Colón, la mayor parte. Tuve medio año en Palestina, en el 2007. Y después, en el 2014, tuve 4 años en Talleres de Etruria, en la Liga Becker Varela, que ahí, bueno, también salí campeón en esa liga. Así que, bueno, esos fueron los clubes. Bien, vamos con la última. ¿Cuál fue el club más difícil que le tocó jugar en toda su carrera? Bueno, no sé si club, porque por ahí, pero sí partidos difíciles, y me han tocado jugar más que las finales. Creo que, bueno, el último partido fue la semifinal ahora que jugamos con Rivadavia. Creo que fue más difícil que jugar una final o que jugar la final que jugamos, porque, bueno, jugabas con tu rival de toda la vida, que siempre ten en la cabeza que si te gana, que te van a cargar, que no puede entrar al pueblo. Bueno, creo que son los partidos más difíciles para jugarlo como hincha de Colón y como jugador de Colón. Yo pongo eso. El Diego ya sabemos que es Ushuaia, ¿o no? Diego, tú eres Ushuaia. No. Allá fue un partido difícil. No, bueno, los clásicos, obviamente. No es que sean difíciles, sí, pero son los que te marcan, son los que siempre queremos ganar. En mi época, sí, había clásicos muy buenos, y los partidos contra Alem, contra Alumni, esos yo creo que eran los rivales más difíciles que nos tocaba enfrentar, pero nos iba bien siempre. Bien ahí, sí, olvídate. Bueno, para ir poniendo el cierre a la charla, primero agradecerle a los chicos que se brindaron al máximo para ustedes. Espero que realmente les haya servido y que también puedan conocer no solamente la historia del club y los títulos y las cosas que se han conseguido, sino también para que vean que muchos de hoy padres de ustedes, colaboradores, bueno, Luciano todavía sigue jugando, tienen una historia y han escrito páginas de esta gloriosa historia, como decimos nosotros, así que más que agradecerles y que le brindemos un fuerte aplauso por haber estado con ustedes. Yo quería decir algo. ¿Escuchamos? Quería decir algo, que acá estamos nosotros 4, pero bueno, la mesa esta tiene que ser larga como el pueblo, de todos los jugadores que se podrían sentar acá a hablar. Vean, nosotros sí hemos ganado títulos, pero antes que nosotros hubo muy buenos jugadores, muy buenas personas que también dejaron una huella en este club. Así que bueno, nosotros estamos acá, pero se podrían sentar muchos jugadores y exjugadores a hablar con ustedes. ¿Tá? Simplemente eso, nosotros nos toca estar a nosotros, pero bueno, no somos ni más ni menos que cualquier otro. Bien, muchas gracias a todos y a seguir trabajando, chicos.